Para ustedes, ¿qué representa la Reforma Protestante? ¿Qué es la Reforma Protestante? Y, añado, ¿está justificada la Reforma Protestante? El movimiento de reforma protestante, como lo conocemos en su producto final, como católicos, no le demos justificación alguna. Entendemos que este movimiento tuvo sus orígenes al interior de la iglesia, porque se estaba buscando una reforma en el aspecto moral. Había corrupción en ciertos círculos de la iglesia y era necesario llevar a cabo ciertos cambios, los cuales de hecho sí se llevan a cabo, pero no a la manera de Martín Lutero y quienes lo siguen, sino que se llevarían a cabo a la postre en lo que conocemos como el Concilio de Trento. En una palabra sería no, no hay justificación para tal, porque los cambios que se producen a raíz de a lo que Martín Lutero y sus asociados emprenden, ya no solo fue una reforma en el sentido moral y justificable, sino se trató ya de un movimiento que uh, puso en peligro mucho de lo que es esencial para la fe de la Iglesia Católica, para la Iglesia que Cristo ha fundado. Me refiero a dogmas tan esenciales como tradición apostólica, como el oficio petrino, es decir, el Papa, uh, por mencionar algunas de las doctrinas, ¿no? Y también vimos la incursión de ciertos principios que representan el corazón de este movimiento de reforma protestante. Me refiero a doctrinas como la sola escritura, la sola fide, es decir, que son salvos solamente por la fe. Estas doctrinas que, en palabras del historiador y teólogo anglicano Alistair McGrath, fueron una novedad en la historia de la iglesia, un novum, le llama él, un novum teológico, estas doctrinas que representan el corazón del protestantismo. Todo esto a la luz de que no estamos juzgando a los individuos que hoy día son protestantes. Aquí no está en tela de juicio su sinceridad, su honestidad, pero lo que sí estamos poniendo en tela de juicio es lo que emprende Martín Lutero en el siglo XVI. Sí, yo quería ir en esa línea. Sobre el asunto de la reforma protestante, quiero decir lo siguiente. Martín Lutero podría haber sido un gran santo, podría haberlo sido. Y quiero enfocar esta cuestión de la reforma protestante leyendo las mismísimas palabras de Juan Calvino en la institución de la religión cristiana. Él escribe lo siguiente, abro cita: San Bernardo se queja de que todo el mundo corría a Roma, los ambiciosos, los avaros, los simoníacos, los sacrílegos, los amancebados, los incestuosos y otra chusma semejante, para alcanzar de la autoridad apostólica dignidades eclesiásticas o conservarlas, y que el engaño, el robo y la violencia reinaban por todas partes. Luego, hablando del Papa, dice, y cita palabras de San Bernardo: ¿qué es esto que de los despojos de las iglesias compras aduladores que te dicen todo va bien? Fin de cita. Este no es un escritor católico, es Juan Calvino, que está reportando que un santo canonizado de la Iglesia Católica hizo durísimas críticas contra múltiples abusos que se estaban dando. Y esto no en el siglo XVI, era algo que venía desde antes, y ya santos como por ejemplo San Bernardo de Claraval y otros alzaron su voz. Y a San Bernardo de Claraval no les comulgaron. No les comulgaron, más bien ha sido canonizado. Entonces, el hecho de denunciar la corrupción que eventualmente pueda suceder en ciertos miembros de la jerarquía en determinados momentos de la historia, no es de por sí la esencia de lo que constituye la reforma, porque si no, bajo esa lógica, la reforma tendría como punto central a alguien como San Bernardo de Claraval, o también se habría dado el caso que San Bernardo de Claraval haya sido excomulgado, pero ninguna de las dos cosas se dio. ¿Y qué pasa con el caso de Martín Lutero? ¿Cuál es la diferencia entre Martín Lutero y San Bernardo de Claraval, hablando sobre reforma? Leamos las mismísimas palabras de Martín Lutero, quien dice lo siguiente. Deme un segundito, acá lo tengo. En la carta a León X del 6 de septiembre de 1520, escribe Lutero: yo no impugno las malas costumbres, sino las doctrinas impías.
Entonces, si Lutero se hubiera centrado en, desde una coherencia de vida, santidad y siendo firme en la doctrina, hubiera combatido los abusos, hubiera combatido las desviaciones que en la práctica se daban por parte de ciertos miembros de la jerarquía, podría haber sido un gran santo, así como San Bernardo de Claraval. Pero San Bernardo de Claraval no rompió con la doctrina. San Bernardo de Claraval, ¿qué diría? Lo contrario de lo que dijo Lutero. San Bernardo de Claraval hubiera dicho, yo soy un reformador de costumbres, no de doctrina. No hubiera venido a romper con la doctrina. En cambio, Lutero está diciendo explícitamente, yo no vengo a reformar costumbres. O sea, para el Lutero la cuestión moral no es la central, sino el tema de doctrina. Y al romper con lo que es doctrina, pues rompe con lo que es el marco de lo que viene siendo la cristiandad. Y en ese contexto, entonces, rompiendo, ya no se realiza realmente una reforma, sino una revolución o una ruptura. Dante, te hago una pregunta con respecto a algo que mencionás en este último punto, ¿no? Lutero dice, bueno, yo no vengo a, creo que lo mencionaste de esta manera, ¿no? Lutero diciendo, yo no vengo a reformar Costumbres, sino la doctrina. moral o algo por el estilo, sino la doctrina, ¿no? ¿Puede ser que el problema moral que hubo en ese tiempo se deba o haya sido entendido de que se debía a errores doctrinales y por eso necesariamente tuvieron que combatir los errores doctrinales para que luego el hombre pudiese comportarse de diferente manera? ¿Se entiende la pregunta que quiero hacer? Sí, sí, claro. Pues mira, hoy en día, por poner una analogía, varios dicen, cuando yo era católico, yo era borracho, yo le pegaba a mi mujer, yo la engañaba, etcétera. Pero ahora que soy protestante, ya vivo una nueva vida, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿hay alguna parte intrínseca de la doctrina católica que te diga que debes engañar a tu mujer, golpearla o engañarla? No. Entonces, extrapolando esa analogía, había determinados miembros de la jerarquía, sacerdotes, obispos, etcétera, que ciertamente cayeron en abusos de simonía, nepotismo. No digo que todos, no digo necesariamente ni siquiera que la mayoría, pero al menos sí había una porción relevante de, pues, inmoralidad, de falta a Cristo. No obstante, no hay nada intrínseco en la doctrina católica que necesariamente pida hacer ese tipo de cosas. De hecho, tenemos resoluciones de concilios, tanto previos a Lutero como posteriores a Lutero, en donde se ponen determinados límites, restricciones, prohibiciones y sanciones a esos tipos de comportamiento inmoral. Por ejemplo, si fuese imposible ser católico y al mismo tiempo no comulgar con esas inmoralidades, San Bernardo de Claraval no podría haber sido un santo. Pero más bien San Bernardo de Claraval no fue alguien marginal al catolicismo, sino que él fue el abad de todo un monasterio muy influyente y poderoso. Entonces, si fuera algo intrínseco al gen católico, si fuera algo intrínseco a la doctrina católica, que uno necesariamente tiene que incurrir en ciertos abusos o conductas inmorales por la definición misma de ciertas doctrinas católicas, también San Bernardo de Claraval lo habría hecho. También San Francisco de Asís lo habría hecho, porque ellos buscaron ser coherentes con la doctrina católica. Yo no veo ni un solo punto de doctrina católica que haya sido faltado por San Bernardo de Claraval o por San Francisco de Asís, por ejemplo. Y eso es lo que se necesita. Y hoy en día nuestra Iglesia Católica también tiene muchos problemas. Y por eso es que necesitamos a la mejor gente, a esas personas que están tan comprometidas con Cristo, fuera del marco institucional de la Iglesia. Queremos invitarlas a que puedan estar dentro de la fe católica porque necesitamos esa gente comprometida con Cristo a que nos ayude a hacer la auténtica reforma. No la ruptura desde fuera, sino que desde dentro, buscando vivir santidad a fondo, podamos hacer contrapeso a ciertas desviaciones que se dan, pero siendo firmes en la doctrina. Para mí el sueño es ver a la cristiandad unida y creo que la única forma realmente de hacerlo es en la verdad. Y en esa verdad yo creo que es una verdad que está dentro de la Iglesia Católica. Entonces invito de verdad a todas las personas a quitarse presuposiciones, a quitarse cualquier tipo de ideas que puedan tener preconcebidas y evaluar la verdad por lo que es. Y sobre todo, escúcheme bien esto,
a mirar la consistencia del caso católico. Evaluar esa consistencia y tomar una decisión. Porque como decía Dante, pues una cosa es cuando tenemos ignorancia invencible, pero después de que nosotros escuchamos los argumentos, ya no podemos argumentar esa ignorancia invencible. Tenemos que tomar una decisión. Y yo los invito a todos a que lleguen, a que vengan a la Iglesia Católica. Yo vengo de la nueva era, estuve muchos años en la nueva era, he explorado a fondo el protestantismo, pero creo que la Iglesia nos ofrece algo que es único, algo que es muy especial. Y es ese alimento que está en los sacramentos. Y nos ofrece la verdad, porque no puede haber 100 verdades, no puede haber 1000 verdades. Tiene que haber una sola verdad. Y los invito a todos a que escojan esa verdad, a que busquen muy bien para que puedan saber dónde está esa verdad y cueste lo que cueste, la sigan. El famoso y querido San Agustín, el cual ha dicho que los que no quieren ser vencidos por la verdad serán vencidos por el error. Yo le quiero invitar a todos los que no son católicos particularmente a que le den al menos el beneficio de la duda a la Iglesia Católica y con un corazón y una mente abierta que escuchen, al menos que escuchen lo que la Iglesia dice acerca de sí misma y lo que enseña la fe que le fue entregada y que ha transmitido, ¿no? A través de los siglos. Es algo bien hermoso. Vuelvo a repetir la frase que nuestro amigo Dante citaba del obispo Fulton Sheen, el cual dijo que él conocía a muchas personas que odiaban lo que ellos se imaginaban que era la Iglesia Católica, pero que él conocía muy pocos, pero muy pocos, que realmente odiaban lo que en verdad es la Iglesia Católica. Y yo me identifico, porque yo por muchos años, por 20 años que fui protestante, yo tenía un desprecio por lo que yo me imaginaba que era la Iglesia Católica. Pero cuando le di el beneficio de la duda a la Iglesia y comencé a escuchar, usar la razón, la escritura, la oración y un deseo de conocer la verdad, me di cuenta que en verdad yo no conocía lo que era la fe católica, y cuando la vi, la comprendí, la amé, la abracé, la deseé. Al último yo ya deseaba ser católico y yo ahora estoy muy tranquilo, estoy feliz, y es algo bien hermoso porque he conocido la fe completa, la fe de la Iglesia Católica.